Hermanos de la primera Asamblea de Dios de Victorville, bienvenidos a nuestra segunda clase de la carta a los Gálatas. Les recuerdo que la semana pasada iniciamos a estudiar los Gálatas. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la semana pasada. Vamos a estudiar nuestra lección número 10. Si usted tiene su guía, ábranla ahí en la lección número 10. Si no, abra su Biblia en Gálatas capítulo 3. Así que cualquiera de los dos o las dos, usted tenga las listas. Prepare también su cuaderno, su lápiz o pluma y empecemos a escribir. Bienvenidos. Hoy vamos a tener nuestra clase llamada Vivir por Fe. Hoy nuestro tema resalta bastante la fe. Y los puntos de la guía son 3. Recuerden, número 1, usted que tiene su guía, recibir el Espíritu por la fe. Número 2, rechazar la confianza en la ley. Y número 3, la promesa de Dios se recibe por la fe. Y vamos a nuestra Biblia, Gálatas, estamos estudiando Gálatas. Quiero repasarles donde nos quedamos la semana pasada. La semana pasada estudiamos capítulo 1 y capítulo 2. ¿Y recuerdan lo que vimos la semana pasada? Hablamos principalmente de las razones que Pablo tuvo para escribir esta carta. ¿Recuerdan? Que tuvo 3 razones. La primera era porque los judaizantes decían que Pablo no era apóstol legítimo. Y la segunda, que como no era apóstol legítimo, pues entonces el evangelio que predicaba, sus enseñanzas no eran correctas. Y la tercera era exactamente contradecir o debatir todas las enseñanzas que decían los judaizantes acerca de la enseñanza de Pablo y todos los argumentos que él daba. Y vamos a hablar ahora de algunos de esos argumentos. Entonces, solamente es para repasar lo que vimos la semana pasada. Para las personas que apenas hoy por primera vez se están conectando y no vieron la lección pasada, pues en resumen, eso fue lo que hablamos la semana pasada. Esas 3 cosas. Pero bueno, vamos entonces a Gálatas capítulo 3. La semana pasada aquí estábamos hablando de la manera tan urgente y tan preocupante que se nota Pablo que tiene cuando dice que está bien maravillado de que todo lo que él les enseñó ahora lo hayan hecho a un lado y ahora estén creyendo otra cosa que él no les enseñó. Fíjense cómo ahora Pablo empieza con un tono más fuerte, porque vemos Gálatas capítulo 3, fíjense cómo inicia desde el versículo 1. Pablo dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Empieza con una pregunta, pero mire cómo los llama insensatos. Y luego en el versículo 3 les dice necios. ¿Tan necios sois? O sea, ¿son bien necios? ¿En serio son tan insensatos y tan necios? ¿Qué significa? ¿Qué significa insensatos? Según el diccionario, insensato significa una persona irresponsable, una persona sin juicio, una persona sin madurez, inmadura, una persona absurda y tonta. Así lo califica el diccionario. Y necio, pues también tiene que ver con la insensatez. Y se le dice así a los torpes, a los tercos, a los que no escuchan consejos. Entonces, mire cómo los califica Pablo a los Gálatas. Y los quería, sí los quería. Lo que pasa es que Pablo estaba desesperado porque ellos estaban siguiendo y estaban escuchando ya una enseñanza que Pablo no les había dado. Entonces, era de vida o muerte en la salvación.
porque dependen las almas. Cuando una persona no está recibiendo una correcta enseñanza, es debido a muerte. Depende almas. Entonces es importante que escuchemos y es muy necesario que escuchemos nosotros enseñanzas correctas, enseñanzas legítimas, enseñanzas que vengan directamente de Dios, que sean palabra de Dios. Por eso es que Pablo los califica así, porque estaba muy desesperado. Entonces se refiere a ellos y miren, les dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Fíjense que en el original la palabra ese de fascinó más bien se refiere a un hechizo o un embrujo. O sea, Pablo quiere decirles, ¿qué los embrujaron o qué? Eso es lo que les está queriendo decir a los Gálatas. Los embrujaron para que ahora crean otra cosa, o sea, están están completamente en otra cosa. No tiene nada que ver con lo que yo les enseñé. Y dice el versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Por qué mencioné eso? Miren, en este versículo, a partir de este versículo, vamos a estar viendo varios argumentos que el apóstol Pablo les da a los Gálatas. Porque esta enseñanza, hermanos, es para la iglesia. Era para sus allegados, sus queridos hermanos de las iglesias de Galacia. Esto no era para hablar con los judaizantes, ni era para convencer a los judaizantes. Cuando una persona, dicen por ahí, ¿verdad? Que cuando una persona decidió no entender, no va a entender. Entonces, Pablo no estaba hablando a los judaizantes. Pablo le estaba hablando a la iglesia, a las iglesias de Galacia. Entonces él le dice a sus hermanos, a los que él enseñó, a los que él evangelizó, a los que él estaba discipulando. Él les dice tres cosas. Bueno, tres cosas vamos a ver, tres argumentos que Pablo les dijo en esta enseñanza que vamos a ver el día de hoy. Hay muchas, durante el tiempo de esta clase los vamos a ver, pero el día de hoy solamente vamos a ver tres. Y el primer argumento que le da Pablo a los Gálatas dice en el versículo 2, versículo 3 y versículo 5. El argumento es la manera en cómo recibieron el Espíritu Santo. Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente no fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe. Ahora, Pablo se refiere a los Gálatas. Ustedes cuando yo les presenté el mensaje de salvación, ustedes recibieron el Espíritu de Dios, porque cuando recibimos al Señor recibimos también su Espíritu, el Espíritu Santo. Cuando ustedes recibieron el Espíritu de Dios, ¿qué tuvieron que hacer? ¿Qué hicieron para recibir ese Espíritu? ¿Qué hicieron para recibir a Dios, que es lo mismo? ¿Hicieron algo para recibirlo o solamente por fe lo recibieron? Entonces, ese es el primer argumento que Pablo les da. Ellos ya habían recibido al Señor. Ellos ya habían recibido el mensaje de salvación, ya habían creído en Jesucristo. Entonces, Pablo les recuerda eso. Acuérdense que cuando ustedes recibieron al Señor, cuando ustedes recibieron la salvación, solamente fue por fe. No tuvieron que hacer absolutamente nada. ¿Por qué les dice eso? Recuerden lo que hablamos en la lección pasada. Los judaizantes estaban enseñando que se tenía que cumplir la ley al pie de la letra. Es decir, estaban encajonando la salvación, la justificación delante de Dios en un cuadrito llamada ley. Estaban siendo legalistas. Esto sucede en nuestros días también, hermanos. Y no precisamente, puede ser representando judaizantes o pueden ser mismos judaizantes.
Mucha gente encajona el mensaje de salvación en una forma, en una manera para ciertas personas. O que tienen que hacer, no tienen que hacer, tienen que quitarse o tienen que ponerse ciertas cosas para entonces ser salvos. Pero eso no es así. Solamente es por creer. Es por oír la palabra del Señor y por recibir al Señor. Entonces, Pablo aquí les dice, ¿ustedes lo recibieron por la ley? O sea, ¿ustedes hicieron algo? ¿Cumplieron con algo o solamente creyeron y lo recibieron? Esta respuesta se la darían los gálatas que eran salvos, porque ellos ya sabían lo que había pasado, ya habían recibido el mensaje de salvación y ellos ya habían creído y sabían que la salvación la habían recibido por fe. Ellos no habían hecho absolutamente nada. Entonces, ese es el primer argumento que Pablo les da. El segundo argumento lo hace recalcando la fe del padre Abraham. A partir del versículo 6, dice el versículo 6, que a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Y obviamente los judíos lo saben perfectamente porque es nuestro padre, es su padre Abraham, nuestro padre Abraham. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Qué recalca aquí de Abraham? Su fe. Por eso se le llama el padre de la fe. No recalca lo que él hizo con sus propias fuerzas, sino lo que él creyó, lo que él recibió de parte de Dios y que él creyó. Y él lo menciona, creyó a Dios. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, es decir, Abraham fue justificado no por cumplir la ley, sino por creer, por tener fe. Por eso el segundo argumento de Pablo era la fe, la importancia de la fe. ¿Qué papel juega la fe en la salvación, en la justificación? Todo, porque es por la fe que nosotros somos salvos, es por la fe en Jesucristo. Ahora, a Abraham, cuando se le dijo, salte de tu tierra, de tu parentela, que esto ustedes luego lo pueden leer allí en Génesis capítulo 12, ustedes luego lo leen y se van a dar cuenta. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Cuando se le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, Abraham creyó. Él se fue confiando en Dios. ¿A dónde iría? No sabía, nadie sabía, ni él. Creyó las palabras que había recibido de parte de Dios. Más adelante se le dijo también que iba a ser padre de multitudes. Aquí nos dice, fíjense, en el versículo número 8, dice que la Escritura, hablando del Antiguo Testamento, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿Cuál era? En ti, ¿en quién? En Abraham iban a ser benditas todas las naciones. Y cuando la Biblia menciona todas, quiere decir todas. Entonces, todas las naciones incluyen las naciones gentiles. Todas las personas, todos los descendientes de Abraham, que creyeran, todos los que creen, entonces se nos dice que somos pues descendientes, porque tenemos la misma fe de Abraham. Entonces, ¿qué es lo que se reconoce aquí de Abraham? ¿Que cumplió la ley o que tuvo fe? Que tuvo fe. Ahora, sí, pero Abraham cumplió la ley, sí, es verdad. Nosotros podemos ver, es verdad, más adelante, ahí menciona la Biblia, ahí en Génesis, me parece que el capítulo 17, si no recuerdo, el capítulo 15 o 17 menciona que Abraham se circuncidó, es decir, cumplió
la ley de los judíos, sí, pero no se recalca que él por haberse circuncidado, por eso él haya sido justificado. A él se le recalca su fe, no su circuncisión. Es decir, no el hecho de que él haya cumplido la ley significa que es el padre. No es el padre de la circuncisión, no es el padre de la ley, es el padre de la fe. Entonces lo que se recalca aquí es la fe. Entonces ese es otro argumento. Y menciona a Abraham porque es el padre Abraham. Entonces era conocido y sabían perfectamente bien de quién se estaba hablando. Ahora, otro de los argumentos que Pablo presenta a los Gálatas lo vemos a partir del versículo 10. Dice el versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Para qué? ¿Qué dice aquí? ¿Para qué? No es para memorizarlas, no es para estárselas diciendo a los demás, sino es para hacerlas. Entonces, lo que nos enseña aquí es que todo aquel que no cumple la ley es maldito. Así de claro. Dice en Deuteronomio, el capítulo 27, versículo 26, porque en Deuteronomio se mencionan varias maldiciones para los que no cumplen la ley. Ahora, la ley ha sido tan resumida para que se pueda cumplir y no se ha cumplido. La ley de los judíos no son los mandamientos, pero no son solamente los 10 mandamientos que nosotros conocemos. El Torá, los mandamientos son 613. Se dieron 613 mandamientos. Se resumieron a 10 mandamientos, que son los conocidos por todos. Después se redujeron a 2 mandamientos, que es ama a Dios y ama a tu prójimo. Y ninguno los podemos cumplir del todo. ¿Quién puede cumplir los 2 mandamientos a los que se redujeron los 613 mandamientos que se les dio a los judíos? ¿Quién los puede cumplir? Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién puede cumplir esos 2 mandamientos? Solamente esos 2. Ninguno los podemos cumplir, hermanos. De verdad, Dios nos perdone, porque no cumplimos los mandamientos de Dios como lo debemos hacer. Solamente nos fue reducido a 2 y no lo podemos hacer. Entonces estamos faltos delante de Dios por no cumplir los mandamientos. Fíjense, si nosotros nos regimos por la ley, estamos malditos. Porque si la ley se va a cumplir toda, ¿o qué? Porque dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas. Y se refiere a la ley de los judíos, se refiere a lo que tanto enseñan los judaizantes. Eso incluye la circuncisión, que tanto se predica y que tanto enseñaban aquí en Galacia, en lo que estamos hablando. Y sigue diciendo, fíjense lo que sigue diciendo la Biblia. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es por fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, exactamente como lo menciona Génesis 12, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, fíjense cómo dice Pablo. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice las simientes, como si hablase de muchos. Dice el versículo 16 al final, sino como de uno,
y a tu simiente, la cual es Cristo. Y dice el versículo 17, esto pues digo, el pacto previamente rectificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa que le hizo a Abraham, no mediante el cumplimiento de la ley, porque para empezar acabamos de leer, en el tiempo de Abraham todavía no se había dado la ley. La ley vino, ¿qué dice el versículo 17? 430 años después. O sea, Abraham ni cuenta de la ley. Entonces, él fue justificado por la ley, por lo que él hizo, por lo que él creyó. Entonces, la ley no cuenta aquí para la salvación. Ahora, ¿qué es importante la ley? Tiene su importancia y eso lo vamos a ver la otra semana. Eso no lo vamos a ver hoy. Que no se pierda la lección de la próxima semana. Pero lo que aquí resalta Pablo es la fe. Lo que resalta es la fe, no lo que haya hecho. ¿Qué significa, hermanos? Algo que nosotros podemos hacer para ser justificados, para recibir la salvación. ¿Qué podemos hacer? Nada. Nosotros no podemos hacer nada. No hay nada que hagamos que nosotros nos vamos a presentar delante de Dios salvos y bien. La salvación la obtenemos únicamente por fe. La semana pasada hablamos de la gracia y hoy está hablando acerca de la fe. Entonces, ¿es algo que tiene que ver con nosotros? No, es algo que tiene que ver con Dios. Nada de lo que usted haga, hermano, tiene validez para obtener la salvación. Absolutamente nada. Si quiere ponerse algo, si quiere quitarse algo, si quiere ir a un lado, si quiere, yo no sé qué cosas, qué costumbres hacer, qué cosas haga, nada de lo que usted haga lo va a presentar justo ante Dios, salvo, no va a recibir la salvación así, va a ser por fe. Esto quiere decir, no podemos entonces nosotros ponerle, no ponerle, obligar a la gente o ponerles un yugo a la gente, añadirle algo a la salvación. Eso lo hacían, sí, estamos estudiando de los Gálatas y sí, de esto que allá pasó hace mucho tiempo, pero es tan actual porque los judaizantes eran tan legalistas como mucha gente en la iglesia de Cristo lo es ahora. Le ponen a la gente la carga de añadirle algo más a la salvación y enseñando a la gente que necesitamos hacer algo o quitarnos o ponernos algo para ser salvos, y no es lo que nos enseña la palabra. No es lo que ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es otro y es lo que estamos aprendiendo. Es lo que los Gálatas aprendieron, es lo que les enseñó Pablo y lo que ahora nosotros estamos aprendiendo. Entonces, el ser religiosos, ellos, los legalistas, los judaizantes, por estar cumpliendo sus fiestas, estar haciendo sus cosas, que no es que tenga algo de malo, hermanos. No es que tenga algo de malo, no es malo. Lo malo es que nosotros encajonemos el evangelio a hacer ciertas cosas. Reducimos y le quitamos el poder que tiene la sangre de Cristo y la gracia de Cristo, la muerte de Cristo. Entonces, no es pues por la muerte de Cristo nuestra salvación. Entonces fue en vano. Entonces, ¿tenemos nosotros que hacer algo? No. Así como los judaizantes, Pablo le estaba diciendo a los Gálatas que ellos no estaban diciendo las cosas correctas, que no era correcto, eso era legalismo, religiosidad. Es lo mismo en nuestros tiempos. La religiosidad, el hecho de estar yendo todos los días al templo, eso no nos hace mejores personas. Ahora, eso no es justificación para no ir, ¿verdad? Porque muchos dicen, ok, entonces por eso no voy, porque entonces eso no me va a hacer mejor persona.
No, el hecho de ir no. ¿En qué condición vamos? ¿Cómo vamos? ¿Con qué corazón? ¿Con qué actitud vamos? Ahora vamos, recibimos y hay que venir y traernos lo que hemos recibido y luego practicarlo. Eso es lo que nos va a hacer mejores personas. El recibir a Cristo en nuestro corazón y tener presente siempre que nosotros como personas salvas tenemos que presentarnos ante la gente, comportarnos ante la gente y tener actitudes ante todos de personas que Cristo ha rescatado y que Él ha transformado. Entonces, el mismo Jesús enseñó esto. Él lo enseñó cuando Él, precisamente a los legalistas, precisamente a los fariseos, les dijo Jesús, ustedes ya se saben de memoria la ley y saben que no adulterarás. Sí, eso es físico. Pero el verdadero evangelio de Cristo no es físico, es de adentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro. Jesús les dijo, ustedes ya se lo saben de memoria, sí, pero yo les digo, con que miren a la mujer, con esos ojos de lascivia para pensar mal en su corazón, ustedes ya están adulterando. Fíjense, el mismo Jesús les dijo, ¿por qué? Porque Jesús sabía que los legalistas y los religiosos son así. O sea, que parecen, que van, que parece, que hacen, que parece. No tiene que ser algo que parezca. Tiene que ser algo que es. Tiene que ser genuino. Recordemos, no es de afuera hacia adentro. Es de adentro hacia afuera. El trabajo que tiene que hacer el Espíritu Santo de redarguir es de adentro, de nuestro interior. Él tiene que transformar nuestra mente, nuestro corazón. Claro, se va a notar. Claro que se va a ver. En lo físico sí se va a ver. Pero no empezó afuera, empezó adentro. Así que yo quiero en esta hora que oremos. Le demos las gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de escuchar su palabra. ¿Y saben de qué, hermanos? De pedirle perdón a Dios si a veces nos hemos comportado religiosos. Quizá muchas veces nos hemos comportado religiosos y vamos a pedirle perdón a Dios porque eso no es lo que a Dios le agrada. A Dios no le agrada la religiosidad. Eso es ser fariseo, es ser como un judaizante. Entonces, tener esas actitudes, eso no le agrada al Señor. Y eso no es estar llevando el Evangelio de Cristo. Así es que vamos a orar en esta hora. Padre, delante de tu presencia estamos. Primeramente para bendecirte, para darte toda la gloria y la honra. Gracias por esta palabra que hemos escuchado. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros y tú sabes, Señor, la situación de cada uno de nosotros. A ti nadie te podemos mentir, a ti nadie te podemos engañar. Tú sabes lo que estamos pensando y tú sabes lo que estamos sintiendo y tú sabes cómo nos estamos comportando. Queremos pedirte perdón. Y que por favor nos ayudes. No queremos ser como estos judaizantes que querían obligar a la gente que cumpliera ciertos ritos, ciertas cosas. Y le daban más importancia a lo físico, Señor, que al interior de la gente. Padre, perdónanos si nos hemos comportado algunas veces así. No queremos hacerlo más. Transforma nuestra vida, Señor, y rompe toda cadena en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias. Gracias porque nos perdonas, porque eres un Dios tan amoroso, Padre. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en la continuación del estudio de la carta a los Gálatas. Bendiciones.